antes de ponernos a resolver ejercicios de equilibrio y solubilidad, vamos a dejar claro el concepto de solubilidad. Vale, ¿cuándo hablamos de equilibrio y solubilidad? Pues hablamos de equilibrio y solubilidad cuando lo que hacemos es añadir una cierta sustancia sólida o compuesto iónico a un disolvente. Por ejemplo, si tenemos un recipiente con cierta cantidad de agua, podemos añadirle la sal común, que es el cloruro de sodio, y este se va a disociar en sus iones correspondientes, en el catión sodio y el anión cloruro. Si en vez de cloruro de sodio lo que hago es añadir a cierta cantidad de agua, por ejemplo, fluoruro de bario, pues se disocia en el catión bario y el anión fluoruro. Ya veremos en qué proporciones, ¿vale? Aquí solo estoy poniendo los iones más adelante en este vídeo. O, por ejemplo, si lo que tengo es agua y lo que hago es añadir cromato de plata, pues se disocia en ion plata y el anión cromato. Vale, vamos a estudiar, por ejemplo, la situación, o vamos a centrarnos en la situación de cloruro de sodio. Vamos a tener, o tenemos que entender el concepto de lo que es una disolución insaturada, una disolución saturada y una disolución sobresaturada. Cuando yo empiezo a añadir cloruro de sodio a cierta cantidad de agua, lo que va a ocurrir es que me acepta esa cantidad y se me va disociando. Eso sería una disolución insaturada, es decir, aquella en la que se puede seguir disolviendo sustancias sin ningún tipo de problema. Va a llegar a un punto que voy a tener lo que llamamos la disolución saturada. Es ese momento en el que ya he añadido al agua la máxima cantidad de soluto que me acepta, ¿vale? Y en este caso, o a partir de este momento, las concentraciones de cada uno de los iones se va a mantener constante. Es decir, es aquí cuando vamos a hablar de solubilidad, entendiendo por solubilidad la máxima cantidad de soluto que acepta cierta cantidad de disolvente e, importante, a determinada temperatura. ¿Por qué a determinada temperatura? Porque no es lo mismo tener un litro de agua a 25 grados que a 50 que a 80. Generalmente, cuando aumentamos la temperatura, aumenta la solubilidad, es decir, a mayor temperatura, más cantidad de soluto me acepta ese agua. Pero no va a ocurrir siempre, por ejemplo, hay excepciones como el sulfato de sodio, ¿vale? Pero generalmente ocurre eso. Vale, en este caso, cuando llego a la disolución saturada, es decir, cuando he añadido la máxima cantidad de soluto que se me acepta, estoy en el equilibrio. En ese equilibrio de solubilidad. A partir de ese momento, si a una disolución saturada le sigo añadiendo cloruro de sodio, lo que va a ocurrir es que voy a tener los iones disueltos en la misma concentración que en la saturada y me va a aparecer además un cierto precipitado. Es decir, que si yo a la disolución saturada le sigo añadiendo cucharadas de cloruro de sodio, por mucho que remueva, cuando deje de remover, me va a aparecer cierta cantidad de pozos en la parte baja del vaso, ¿vale? ¿Por qué? Porque el equilibrio no deja de ser una realidad dinámica como hablamos al principio de cualquier otro equilibrio. Es decir, yo tengo el cloruro de sodio sólido y lo introduzco en agua y se disocia en sus iones. Cuando llego al equilibrio no es que la reacción haya parado, que la reacción pare, sino acordaros de lo que os dije al principio. Un equilibrio o una reacción es una realidad dinámica. Es decir, cuando se llega al equilibrio la reacción no para. Lo que ocurre es que la conversión de reactivos a productos es a la misma velocidad que la de productos a reactivos. O lo que es lo mismo en este caso, cuando llegamos a una disolución saturada, llegamos al equilibrio de solubilidad, que es en ese momento en el que se disuelve el sólido en la misma extensión o la misma velocidad que los iones disueltos pasan a ser precipitado o sólido, ¿de acuerdo? Y cuando llego a la disolución sobresaturada, lo que va a ocurrir es que el sentido de la reacción es a formar precipitado, es decir, que los iones forman precipitado o sólido, ¿de acuerdo? Por de ahí la doble flecha, porque no deja de ser un equilibrio, una realidad dinámica. Si queremos saber la relación que hay entre la constante de equilibrio y la solubilidad, podríamos hacer la tabla que hemos hecho para cualquier equilibrio, solo que aquí se va a simplificar y vamos a explicar el porqué. Si yo hago inicio, reacción, equilibrio, y voy a poner otro ejemplo para
que quede bien claro lo de los coeficientes estequiométricos, que es lo que he dicho antes. Por ejemplo, esta estequiometría que dice que por cada mol de cloruro de sodio que añado al disolvente se forman un mol de iones sodio y un mol de iones cloruro. Si lo que tengo es fluoruro de bario, se forma el ion bario en acuoso más el ion fluoruro en acuoso, pero 2 moles. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada mol de fluoruro de bario que añado al disolvente se forma un mol de catión bario y 2 moles de anión fluoruro, ¿vale? Si hacemos como hacíamos un equilibrio normal, solo que en vez de moles vamos a expresar todo en concentraciones, tendría cierta concentración inicial, 0 y 0. Cuando yo llegue al equilibrio, que hemos dicho que es esa situación en la que la disolución está saturada, por lo tanto, habré hecho desaparecer o habré incluido la concentración correspondiente a la solubilidad. Por eso ponemos menos S porque va desapareciendo este y apareciendo iones correspondientes. Y por lo tanto llegaría a esto. Cuando nosotros queremos expresar la constante de equilibrio, acordaros que esto no es más que un ejemplo de equilibrio heterogéneo, es decir, aquel en el que no todas las sustancias se encuentran en el mismo estado. Y cuando estábamos en equilibrios heterogéneos no teníamos para nada en cuenta los sólidos. Aquí solo tendremos en cuenta los disolventes, lo que está en disolución o en estado acuoso. Por eso ponemos concentración de ion sodio por concentración de ion cloruro, elevado a su coeficiente estequiométrico, que en este caso es un 1. Cuando estoy en el equilibrio, ¿qué está pasando? Que esto es S y S, es lo que he explicado aquí, ¿vale? Tenemos que entender que estoy en el equilibrio cuando la disolución está saturada, es decir, en el momento en el que tengo la máxima cantidad de soluto, en este caso cloruro de sodio, que me acepta la solubilidad, o sea, que me acepta la disolución, perdón. Por eso, en este caso, la constante de solubilidad o de producto de solubilidad sería S². Si estoy en el caso de fluoruro de bario, ya no pongo la tabla, simplemente llegaríamos a decir S y 2S, aquí menos S, S y 2S, y la constante de producto de solubilidad o producto de solubilidad sería la concentración del bario 2+ por la concentración de ion fluoruro al cuadrado. Cuando estoy en el equilibrio, esa concentración es S y 2S, lo estoy viendo aquí, elevado al cuadrado, por lo tanto 4S³. Pues la constante de producto de solubilidad sería 4 por S al cubo. Así sería como se calcula la relación que hay entre el producto de solubilidad o constante del equilibrio de solubilidad con la solubilidad, ¿vale? Que es un tipo de ejercicio. Por ejemplo, ¿en qué se mide la solubilidad? La solubilidad se va a medir en medida de concentración, generalmente en molaridad cuando lo saque de este tipo de expresiones, o también lo puedo expresar en gramo partido litro, me lo pueden pedir en gramo partido 100 mililitros, etc. Imaginaros, por ejemplo, que doy un valor. Pues el cloruro de sodio, la solubilidad del cloruro de sodio a 25 grados, pues es 6,14 molar. 6,14 molar, que es lo mismo que 359 gramos litro. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo sería la solubilidad? Pues ya he dicho varias veces en este vídeo que es la máxima cantidad de soluto que me acepta la disolución, el disolvente. Pues diríamos que acepta como máximo 6,4 moles de cloruro de sodio por cada litro de disolución. O que acepta 359 gramos de cloruro de sodio por cada litro de disolución, ¿vale? Y, por ejemplo, una sal que tiene muchísima menos solubilidad sería, por ejemplo, el cromato de plata, que a 25 grados pues presenta una solubilidad 6,51 por 10 a la menos 5 molar. Es decir, que por cada litro de disolución, en este caso a 25 grados, me aceptaría 6,51 por 10 a la menos 5 moles solamente. Por eso tendré sales o compuestos, solutos que tienen mayor solubilidad o menor solubilidad. Tendremos sales más solubles o menos solubles, ¿vale? O insolubles inclusive, se pueden considerar, ¿vale? Este tipo de ejercicios nos permitiría, o este tipo de planteamiento nos permitiría relacionar o calcular la solubilidad en agua conociendo la constante de producto de solubilidad, o al revés, conociendo la solubilidad poder calcular la constante de producto de solubilidad. Habría otro tipo de ejercicios en los que se nos puede preguntar si se forma o no precipitado. ¿Qué tendríamos que hacer en ese caso? Pues como en los otros ejercicios de equilibrio en los que tendríamos que saber el sentido de equilibrio, tendríamos que representar o que comparar el valor de la Q, que sigue la misma expresión que la constante del producto de solubilidad, pero con las concentraciones de iones en un caso concreto, ¿vale?, con la constante de producto de solubilidad, sabiendo que si esa Q es menor, no hay precipitado, porque la disolución es insaturada,
que si esa Q es igual, estoy en el momento de equilibrio, es decir, la disolución está saturada y, como ya he dicho antes, se disuelve el sólido en la misma extensión en la que los iones disueltos pasan a su precipitado o sólido correspondiente. Y si esto es mayor, lo que está ocurriendo... Espera, no hay precipitado en ese caso. En este caso hay precipitado. Es decir, estaríamos en una disolución sobresaturada, ¿vale? Este sería el caso de la insaturada, no precipita. Este sería el caso de la saturada, me encuentro en el momento de equilibrio. Y este sería el caso de la sobresaturada, me he pasado de cantidad.